Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira. Desde Tumaco, las autodefensas hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera. Las autodefensas unidas de Colombia por Colombia. Conmigo. Yo quiero que sea mi amigo y algo le quiero enseñar. Ya se cumplieron 10 años de que nos llegó la guerra, de algunos interesados en quedarse con nuestras tierras, de algunos interesados en quedarse con nuestras tierras. Pues llegaron los castaños buscando a los... Las masacres perpetuadas en Colombia desde el siglo XIX fueron en su gran mayoría ejecutadas por las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Su consolidación como grupo armado paramilitar se remonta a los 80. Tuvieron sus bases en 3 actores fundamentales: terratenientes, dentro de estos campesinos, mineros y ganaderos, 2 fuerzas más como la fuerza pública y el narcotráfico. Esto nos quería llenar de como se dice, ¿para qué nos vamos a decir mentiras? De guerrilla. Se nos quería llenar de guerrilla. Y a poner unas condiciones muy difíciles. Esto es comunitario, esto no es que Autodefensa, no, esto es comunitario, porque nosotros teníamos que defendernos. El objetivo primordial, en principio, era contrarrestar los ataques de las guerrillas izquierdistas colombianas hacia la población civil. Inicialmente, las autodefensas eran financiadas por las mismas familias que participaban, pero una vez que aumentó el número de miembros campesinos, la fuerza pública y el narcotráfico entraron a las autodefensas para magnificar su poder contra las FARC. La fuerza pública les permitió vía libre para trabajar en conjunto sin impedir ningún tipo de acción. Por otra parte, el narcotráfico entra con dinero para financiar una guerra antisubversiva, aumentando así insumos como armamento, carros y otros objetos necesarios para ejecutar de manera exitosa las operaciones. Las AUC se caracterizaron por ser un grupo muy sanguinario, con poca o nula compasión ante las víctimas, también por ejecutar sus operaciones con sevicia y hasta realizar actos caníbales. Vamos a guerrear al año entrante, vamos a copar territorio a nivel nacional, vamos a intentar decir para esta misma fecha, hoy 2 de noviembre del próximo año, señores, hay unas FARC, si no rendidas, dispuestas a negociar. Las masacres ejecutadas por los paramilitares, conforme a los relatos de los testigos, son situaciones en las que implicaba la organización de un bloque específico de cada zona del país, conformado por más de 300 hombres armados con fusiles y otras herramientas de guerra, sierras, cuerdas o cadenas. Una vez organizado, entran a los municipios, pueblos o veredas que se encuentran cerca de alguna concentración guerrillera. En ocasiones no era necesario que el municipio estuviera cerca de dicha concentración. Cabe resaltar que estos grupos no eran detenidos por los retenes militares que se encontraban antes de entrar al territorio. Una vez dentro de la región, entraban a las casas y sacaban a la fuerza a sus habitantes, generando miedo y opresión sin importar el género, la edad e incluso cometían actos violentos contra mujeres gestantes. Por lo general, el comandante se ubicaba en la plaza, iglesia, parque o el lugar más central de la región. Allí, al azar elegía a una persona para ser torturada delante de sus familiares y habitantes. Antes de iniciar con la barbarie, hacen un ritual con música y en algunos casos bebían sangre humana. Seguido a esto, se rifaban el turno para ejecutar el asesinato y la forma en que iba a ser asesinado: por hembramiento, ahorcado o por tiros en la cabeza. Todo esto se realizaba simultáneamente con el sobrevuelo de aviones fantasmas y helicópteros. Una vez terminada la masacre, se retiraban por cada una de las posibles salidas. Las masacres fueron ejecutadas por paramilitares. Ellos estaban conformados por 29.740 hombres y 1.911 mujeres. De total de la población paramilitar, las mujeres conformaban el 6,03%.
De 1982 masacres perpetuadas en 1980 y 2012, 1.166 fueron ejecutadas por paramilitares. Esto equivale al 58,9%. Respecto a las víctimas de la masacre del Salado, se encuentra que era una población próspera, aunque pequeña, muy productiva, donde luego de la masacre quedó habitada por 700 personas, entre niños, mujeres y adultos mayores. En términos generales, de 23.161 personas asesinadas entre 1980 y 2012, 8.903 asesinatos fueron cometidos por los paramilitares y de 5.016 desapariciones forzosas se logró encontrar el presunto autor de solo 689, donde los paramilitares ejecutaron 246. La mayoría de las masacres se ejecutaron en las zonas montañosas de Colombia, debido a que su topografía favorece el establecimiento de grupos guerrilleros y dificulta el alcance de la fuerza pública del país, lo que acrecienta la aparición de los bloques paramilitares en zonas con poco alcance de la fuerza del Estado. Los parques y plazas centrales de los pueblos eran utilizados para realizar los discursos insurgentes luego de convocar a los habitantes. Eran también los lugares más frecuentes para ejecutar las masacres. La importancia de estos lugares se ve reflejada en la masacre de la población del Salado, donde se ejecutaron la mayoría de los asesinatos y se convirtió en símbolo de la barbarie ocurrida. Allí dejaron los cuerpos extendidos como una evidencia del poder que ejercían. Luego de terminada la masacre, se impidió el paso de cualquier ente gubernamental y militar para facilitar la huida del grupo insurgente. Las autodefensas estaban conformadas por organizaciones dependiendo de la zona demográfica en la cual se encontraban. Estas organizaciones fueron asignadas de la siguiente manera: las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, el bloque central de Bolívar y las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. Estuvieron integradas también por otras organizaciones, las autodefensas del Meta y Vichada, las autodefensas campesinas de Ortega, el Frente Héroes del Llano, Héroes del Guaviare y el Frente Capital. La estructura jerárquica estaba conformada por un comandante general, comandante de zona o bloque, el comandante militar, el comandante político, el comandante de frente, el comandante de compañía, el comandante urbano. En el grupo armado, la jerarquía juega un papel fundamental para los integrantes subordinados de la SAUC, debido a que los comandantes general, de zona, militar, político y de frente gozan de excelentes beneficios como tener acceso a la dotación de carros, armamento y personal de seguridad. Sumado a esto, ganar poder sobre los demás miembros de los bloques. Para acceder a dichos beneficios es importante que el comandante dé cumplimiento a ciertas tareas, excelente ejecución de cada operación y tener saldos positivos en combate. Por esta razón, el comandante es modelo para los miembros de este grupo, para así acceder a sus respectivos beneficios. Se estableció una situación de riesgo para algunos habitantes de la población colombiana, debido a las extorsiones, secuestros y actos violentos por parte de grupos guerrilleros. Por tanto, se conforman grupos armados que buscan defender a la comunidad levantándose en armas contra las guerrillas izquierdistas, cometiendo en algunos casos masacres en busca de castigar a los habitantes que tuvieran relación con las guerrillas, iniciando así grupos de control militar que recuperarían las tierras, eliminarían los grupos armados y evitarían las acciones de secuestro. Sé que nadie regala nada, que todo es complicado, que la maldita injusticia es parte del ser humano y que la sociedad perfecta. Uno de los aspectos que más recalcaban las autodefensas en las comunidades estaba dado por una regla general: si usted es guerrillero o ayuda a la guerrilla, entonces usted va a morir.
lo que durante muchos años atemorizó a los habitantes de las zonas de conflicto. Dichas reglas se mantuvieron a través del tiempo, pretendiendo atemorizar a las familias en busca de fines en su mayoría territoriales. En cuanto a las reglas internas, se encuentra que si un integrante del bloque pone en riesgo la vida de sus compañeros, será castigado con la misma muerte. En una entrevista realizada a un integrante de la SAUCE, él asegura que de no llegar puntual, no hacer el fusil y salir sin permiso a otras compañías, eran castigados con varias noches de guardia o en algunos casos, como él menciona, se amarraba al combatiente en un palo de 6 metros de alto y se dejaba allí durante toda la noche cantando. Por último, si uno de los miembros consumía sustancias alucinógenas, podría ser asesinado y posteriormente descuartizado frente a todo el bloque. En el caso del municipio del Salado, las 3 entradas a la población fueron cerradas, evitando tanto el ingreso como la salida del personal civil y organizaciones de ayuda. El área geográfica, por ser tan montañosa, facilitó la huida de una gran cantidad de habitantes de la población. Durante la masacre del Salado, hubo un guerrillero, que fue utilizado para identificar los supuestos integrantes y ayudantes de la guerrilla que serían asesinados. Durante la práctica cultural se encontró un programa de reforzamiento negativo para la organización de grupos paramilitares. El grupo de la práctica cultural propuso una serie de refuerzos positivos que pudieron haber sido más beneficiosos para la comunidad civil. Cabe resaltar que para la fecha existen grupos desligados de las llamadas autodefensas que ahora operan en la sombra de bandas criminales, como fueron llamadas por los gentes del Estado colombiano luego del proceso de la Ley de Justicia y Paz. Se planteó la posibilidad de que en el momento de la creación e implementación de la Ley de Justicia y Paz, el tipo de procedimiento hubiera estado ligado más a la justicia y a la ley colombiana, donde los resultados hubieran sido permanentes y cumplidos en concordancia con lo ya establecido. Los años arrojan víctimas sin restitución en una pequeña parte de crímenes confesados, además de desmovilizados cuyo futuro fue más incierto aún y bandas criminales que aún operan. Por tanto, se considera que si en primer lugar la extradición de los jefes paramilitares hubiera esperado el tiempo necesario para que los crímenes y desapariciones fueran confesadas en su gran mayoría, entonces de esta manera hubiera podido resarcirse la angustia e incertidumbre de muchas familias colombianas. Entonces, a cambio de este tipo de información, los jefes paramilitares pudieron haber pagado su pena en Colombia, no en una casa, pero sí en lugares dignos que les permitiera realizar actividades lúdicas y cumplir con su condena. Por otra parte, las personas pertenecientes a los bloques hubieran podido desmovilizarse y confesar crímenes, sin impedir que pagaran una condena, pero sí proponer que lo hicieran en cárceles creadas en una de las muchas hectáreas incautadas al narcotráfico. Se asume que si son pequeños campesinos, aquellos que conforman los frentes, entonces dichas cárceles podrían servir para realizar actividades campesinas, con derechos que sus familiares y amigos puedan visitarlos 2 veces cada semana. En cuanto a la restitución de víctimas, se planteó una solución desde la masacre ocurrida en El Salado en el año 2000. Cientos de familias tuvieron que salir de su pueblo, donde la mayoría había pasado toda su vida, estableciéndose en otras ciudades donde a raíz de su llegada, la pobreza y la creación de barrios cuyas condiciones no son las mejores aumentaron. En su mayoría no querían volver por miedo y porque el recuerdo de aquellos fatídicos días no les permitía volver a sus hogares. Es entonces cuando la creación de centros médicos y apoyo psicológico dentro del mismo pueblo hubieran ayudado, la reconstrucción por las entidades del Estado, además de que las tierras aledañas al pueblo no hubieran sido vendidas a inversionistas. Por el contrario, promover la creación de proyectos que pudieran darles la oportunidad de sostenerse económicamente por medio de su propio trabajo, hubieran dado la posibilidad a estas familias de regresar a sus hogares, de ver en estos procesos luces de esperanza.
Colombia, inspirado en tu grandeza y belleza, expresarte quiero lo que mi alma siente. Yo quisiera ver tu bandera al lado de un estandarte blanco, sinónimo de paz, ondeando al viento vencedora. Poder gritarle al mundo con orgullo que Colombia por fin vive en paz. Que del tétrico fantasma de terror que desde hace más de medio siglo nos ronda, por fin estamos libres.